Hola a todos, bienvenidos. Agradezco la posibilidad de que pueda estar hoy día con ustedes contándoles un poco sobre lo que acá bien dice el título de este webinar, que es el registro de deudores de alimentos. Comienzo por presentarme. Yo soy Francisca Ruete, soy abogada y he tenido la oportunidad de poder trabajar en diversos temas de familia, y por lo mismo es que hoy día vengo a contarles un poco sobre en qué consiste el registro de deudores de alimentos, entender de manera general qué es lo que es, cómo funciona y por supuesto por qué es tan importante entender, conocer obviamente cuáles son las consecuencias que implica eventualmente caer en este registro de deudores, pero también es muy importante saber y conocer cómo esto puede funcionar también como una herramienta para poder ejercer los derechos que se tiene para tener, por supuesto, recibir y percibir alimento para las personas que son beneficiarias. Vamos a dar inicio entonces a la presentación para poder profundizar ya en todos estos temas que les menciono y poder ir obviamente luego haciendo las preguntas correspondientes y tener una instancia para poder realizar esto. Vamos a comenzar entonces haciéndonos esta pregunta que es bien fácil y esencial. ¿Qué es el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos? Este es un registro que es electrónico y que se encuentra administrado por el Registro Civil, ¿ya? A este registro van a ingresar aquellas personas que presentan una deuda por pensiones de alimentos. Estar en este registro entonces implica diversos efectos legales, efectos financieros y también efectos administrativos que ya vamos a poder pasar a desglosar un poquito más adelante. ¿Y qué es lo que busca esto? Que se pueda garantizar el derecho a alimentos, que es tan importante. Para poder entender esto, entonces, vamos a situarnos en el marco legal. Esta es una ley, que es la ley número 21.389, que fue publicada el 18 de noviembre del año 2021, ¿ya? O sea que es relativamente nueva y llevamos ya un par de años operando con esta normativa y ya pudiendo aplicar todo lo que esta nos permite. ¿Ya? Esta ley entonces crea este registro y modifica diversos cuerpos legales para poder ser obviamente aplicable. Tiene vinculación también con la ley número 21.484 del año 2022, que permite también el pago forzoso de los alimentos con la devolución de impuestos, que también es algo que vamos a profundizar un poco más adelante. Entonces, ¿cuál es el objetivo que tiene esta normativa y que ha tenido obviamente su implementación y su puesta en marcha? Lo que buscamos es obviamente poder incentivar el cumplimiento del pago de las pensiones de alimentos, generando consecuencias por su incumplimiento. Porque si bien entendemos que esto es un derecho que debe estar totalmente garantizado, se entiende que estas son cosas que muchas veces no se dan de esta manera, y por lo mismo entonces tenemos que velar por tener distintos mecanismos que nos ayuden a nosotros como personas para poder exigir este cumplimiento y que de esta manera se pueda cumplir con la obligación y se tenga muchos menos inconvenientes al respecto, y obviamente que de esta manera también se reduzcan las grandes deudas de pensiones de alimentos que lamentablemente existen hoy en día. Otro punto muy importante a poder cuestionarnos es, disculpa, es entender a quiénes les va a afectar esta norma. Entonces, tenemos que entender que para que nos pueda afectar esta norma, tenemos que ser alguien que tenga ya una resolución judicial que esté firme y que haya fijado alimentos provisorios o definitivos. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que tiene que existir una causa por alimentos que ya existan. O sea, yo nunca voy a poder entrar al registro de deudores si es que yo no estoy demandado de alimentos, porque es un prerequisito para que desde esa base se pueda comenzar a operar. Entonces entendemos que, ya, punto número uno, para que nos afecte tenemos que tener entonces una resolución judicial. Esto podría ser, por ejemplo, haber llegado a un acuerdo en materia de alimentos, también puede ser que se haya decretado por el tribunal, al cual cualquiera de estas dos opciones va a significar que ustedes tengan una resolución judicial firme. Y entonces, además de esta resolución judicial, lo que tiene que ocurrir para que ustedes puedan ser considerados dentro de este registro es que se tenga una deuda de al menos 3 mensualidades consecutivas o bien 5 mensualidades discontinuas de dicha pensión, ya sea total o parcialmente impagas. Ejemplo, yo tengo que pagar una pensión alimenticia de 250.000 pesos. Pagué el mes de enero, el mes de febrero
no pagué el mes de marzo, abril, mayo, listo, entro al registro de deudores. Y cuando es discontinuo, tiene que ver entonces con que, por ejemplo, ustedes no pagaron en 2 meses, no pagaron enero y febrero, luego pagaron en marzo, pero tampoco pagaron abril, mayo, junio. Ahí se computan estas 5 y entonces también se permite que se pueda hacer ingreso al registro de deudores. También es importante mencionar que esta deuda debe ser total o parcialmente impaga, o sea que el pago a medias, un porcentaje del pago, tampoco es suficiente para satisfacer la obligación y también se considera para poder ingresar a este registro. Entonces, vamos a profundizar un poco más en cómo se hace ya este ingreso al registro, porque uno dice, bueno, entonces yo incumplí o el padre de mi hijo incumplió, entonces, ¿cómo puedo hacer efectiva el ingreso ya al registro? Esto tiene que ser ordenado por un juez de familia tras recibir la liquidación judicial de la deuda. ¿Cómo se consigue esto? En el tribunal, en la causa que uno lleva de alimentos, mes a mes se recibe una liquidación de la deuda, en donde el tribunal de manera automática envía a las personas el monto total completo de lo que se va adeudando. Por ejemplo, si ustedes tienen una deuda con ningún mes impago y siempre se ha pagado todo bien al día, la liquidación que va a llegar mes a mes va a ser de monto cero. Pero en el caso obviamente de que se mantengan deudas, el tribunal va a llevar este registro y va a aparecer el detalle bien desglosado de cuánto pagó por mes, cuánto debe y finalmente se va acumulando un total donde le va a indicar exactamente cuánto es lo que se adeuda y obviamente cuáles son los meses que han sido impagos, ¿ya? Esto permite, por supuesto, que en primer lugar se pueda llevar el registro y se pueda conocer los meses impagos que se tiene para cualquier persona que tenga acceso a la causa y obviamente que esto permite poder estar al día y poder conocer bien esta información. Acá un punto importante a considerar es que ustedes pueden también solicitar que se realice la liquidación judicial de la deuda en el caso de que, por ejemplo, tengan una causa que ya sea antigua y que no esté al día con este registro. Ustedes lo van a poder solicitar directamente en el tribunal sin ninguna necesidad de estar patrocinado por abogados, sino que ustedes simplemente pueden ir a hacer la solicitud de este trámite. Entonces, en grandes, como para hacer una conclusión al respecto, para ingresar al registro, esto se va a tener que decretar cuando se verifique que ocurrió esto. Luego, entonces, nos preguntamos cuánto va a ser la permanencia de las personas que ingresen a este registro, y acá es bien sencillo. Uno va a estar en el registro de deudores hasta que se finalice la deuda. Luego después vamos a profundizar un poco de cuáles son las maneras en las cuales se puede finalizar esa deuda y se va a poder pagar, pero de manera bien sencilla se entiende entonces que uno sale del registro una vez que ya no tenga más deuda. Vamos ahora a desglosar un poco las consecuencias que implican estar inscritos en este registro, ¿ya? Es importante entender que estas consecuencias van a ser en el orden de diferentes cosas y hay algunas consecuencias que son automáticas, que son en realidad las menos, y hay otro grupo de consecuencias que son las consecuencias que se tienen que solicitar, pero que se tienen que tener al día, como ustedes tienen que conocer y entender que tienen esto a su disposición y que basta con que se solicite en la misma causa que llevan los alimentos para poder accionarla y eventualmente beneficiarse de estas consecuencias. En primer lugar, tenemos lo que son las retenciones de fondos, ya que esto tiene que ver con todo lo que son créditos bancarios, devoluciones de impuestos, herencias, premios, beneficios económicos estatales, etcétera. Acá destaco que el tema de las devoluciones de impuestos es automático. Acá no se tiene que hacer la solicitud, sino que cuando la persona que presenta deuda de alimentos intenta hacer su devolución de impuestos, esto no va a ser posible y ese monto total va a ser retenido para estos efectos. Ya también podemos vernos expuestos a distintas restricciones. Dentro de estas podemos identificar que no se pueda obtener pasaporte ni licencia de conducir, que se pueda tener restricción para postular a ciertos beneficios estatales, que no se pueda vender, transferir bienes registrables. Y acá también esta es el segundo caso en el cual es automático. Ustedes no van a poder hacer estas transferencias si es que están en el registro de deudores. Pero en el caso de las otras dos, ahí va a tener que solicitarse en la causa que llevan de alimentos por el tribunal para que se puedan hacer efectivas estas medidas. Ahí por lo mismo les reitero,
tienen esta herramienta, solamente la tienen que solicitar para hacerla valer, pero no es automática. Y por lo mismo también pasamos a las obligaciones que tienen los empleadores, que también estas son otras alternativas para poder exigir y hacer efectivo el cobro de las deudas, que vendrían siendo el retener y pagar una pensión directamente. Les voy a explicar un poco más este punto porque en el caso a caso es bastante útil y se puede utilizar de una manera muy eficiente para poder exigir el cumplimiento de la obligación. ¿Ya? Esto consiste en, por ejemplo, tenemos una pensión de alimentos que está fijada en 200.000 pesos, pero yo tengo miedo de que me vayan a pagar mes a mes, tengo miedo de que se vaya a incumplir y quiero en verdad poder asegurarme que este dinero lo voy a recibir como corresponde mes a mes. Lo que se hace entonces es que dentro de la causa en la que se está tramitando la pensión de alimentos, el aumento, la rebaja, cualquier hipótesis que sea en este sentido, ustedes van a poder pactar, van a poder elegir. Yo quiero que se retenga directamente el pago de la pensión al empleador de la persona que va a pagar. Entonces, de esta manera se hace un link directo con el empleador y acá, por planilla, como se dice, se va a ir descontando mes a mes ese monto de la pensión y se va a depositar a la cuenta directamente del beneficiario. ¿Ya? Esta es una herramienta súper útil, súper eficiente y en realidad funciona mucho para poder cumplir con este fin. Y como les digo entonces, la manera de hacerlo es solicitarlo directamente en la causa. Ya no se necesitan mayores requisitos, se tiene que solicitar y en realidad es una práctica súper bien aceptada y bien recurrente, ¿ya? Y bueno, también existe la obligación de que se tenga que verificar si el trabajador o postulante está inscrito en este registro antes de que él pase a ser contratado o se vaya a pagar algún finiquito. Es más que nada que se tiene acceso y se tiene conocimiento público en realidad de que se encuentra en este registro y obviamente que esto tiene consecuencias a la hora de elegir candidatos y por supuesto que puede ser poco beneficioso para la persona que se encuentra en el registro. Ahora vamos a desglosar un poco lo que vienen siendo las medidas para obtener el cobro efectivo de la deuda. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, me deben en total, con lo que yo les decía, que es la liquidación de la deuda, finalmente ahí aparece un monto que siempre está expresado en UEF. Ya, si por ejemplo me deben 12 UEF, acá hay algunas medidas que nosotros podemos utilizar para que este cobro sea efectivo. O sea, que si es que no me están depositando como debiese ser el depósito efectivo, podamos tener otras herramientas. Entonces, esto ya los mencionamos un poco, pero ahora ya lo vamos a pasar a desglosar de manera más detallada. Existe la retención de impuestos y las restricciones financieras. ¿Qué significa esto? Que se retenga automáticamente el 50% de las operaciones de crédito que sean superiores a 50 UEFs, que se retenga la devolución de impuesto a la renta, que se pueda retener también remates públicos y ejecuciones judiciales, la retención de beneficios económicos estatales, salvo los que sean dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad. Acá también hay que hacer un paréntesis y recordar que todas las cosas son bien caso a caso y obviamente que hay que ver cuáles son las situaciones personales de cada individuo que está involucrado en esto para poder obviamente proceder, pero estas son las herramientas que se tienen a la mano para ver si es que nos van a funcionar, si es que nos sirven y por lo tanto las tenemos disponibles para usarlas. ¿Ya? Retomo entonces con la imposibilidad de poder vender bienes registrables sin asegurar el pago de la deuda y también existen incluso apremios personales que ya vienen siendo arresto y allanamiento según lo que dispone la norma. Entonces entendemos que esto puede ir escalando de menos a más, o sea, podemos partir con ciertas medidas que sean un poco menos onerosas, que sean un poco menos complejas y que en realidad esto va a ir avanzando y eventualmente incluso se puede llegar a tener privación de libertad por el no pago de las pensiones de alimentos, ¿ya? Así que ahí, ojo, que es algo bien importante de tener en consideración de que hay muchos mecanismos y estos van avanzando, por lo tanto es muy importante cumplir con esta obligación. Y también vamos a profundizar un poquito más en las repercusiones que son laborales, legales y financieras, que es lo que les explicaba un poquito recién, que viene siendo con la retención obligatoria de los empleadores, que esa es una forma súper útil que en realidad es bien recomendable que ustedes la soliciten en el tribunal para poder de esta manera asegurar el pago efectivo de las pensiones mes a mes, en el caso, por supuesto, de que la persona que pague cuente con un empleador formal al cual se pueda recurrir.
También existe una inhabilidad temporal para poder ejercer ciertos cargos públicos. También tenemos las medidas legales, que es la posibilidad de las medidas de apremio como arresto, allanamiento y anotación en el registro de prófugos de la justicia, como también conversábamos. Y finalmente, también las repercusiones financieras, que vienen siendo la imposibilidad de realizar trámites notariales, de inscribir bienes o incluso de acceder a créditos sin que se les descuente de manera anticipada lo que se está adeudando. Entonces, ya entendimos un poco qué es el registro, cómo es que llegó a ingresar al registro, y ahora nos vamos a preguntar entonces cómo es que yo puedo salir de este registro. La norma dice expresamente que hay 4 formas en las cuales se puede salir del registro. En primer lugar, tenemos la posibilidad de que se realice el pago íntegro de la deuda de alimentos. En segundo lugar, tenemos que se apruebe de manera judicial un acuerdo que sea serio y suficiente para realizar el pago. También se contempla, por supuesto, la muerte del deudor. Y finalmente, la posibilidad de que haya una sentencia que revoca o modifica la pensión que dio origen a la deuda. Obviamente que las primeras dos son las que son las más comunes. Y para esto, entonces, en la situación práctica y en la vida real, suele ser común que la gente acumule deudas que sean sumamente millonarias, sumamente onerosas, que sean de arrastre de años y años y años con incumplimientos de la pensión o también con incumplimiento parcial. Acá también me voy a detener un segundo para hacer mención a un caso que ocurre muy seguido en la práctica, que tiene que ver con que las pensiones hoy en día se computan en UEF, ¿ya? Y hay que tener claro que la UEF es una cifra que va variando mes a mes. Por lo tanto, cuando ustedes fijaron una pensión de alimento, por ejemplo, la fijaron el año 2023 en un monto. Ese monto va a ir variando y mes a mes va a cambiar, no es mucho, va a ir cambiando 1.000, 2.000 pesos, 5.000 pesos, acumulable en todos los años que vayan pasando, pero es muy importante que a la hora de pagar la deuda, esto se haga de acuerdo al monto vigente mes a mes. Porque de lo contrario, estas pequeñas diferencias que no se están pagando, por mucho que sean 1.000, 2.000, 5.000 pesos, van a estar generando una deuda. Y si acumulamos todo ese monto en varios meses, en varios años, esto finalmente significa un monto ya cada vez más abultado que los identifica a ustedes como deudores, ¿ya? Así que es súper importante que cuando vayan a pagar su pensión de alimentos la hagan de acuerdo al monto actualizado mes a mes de la UEF. Cuestión que también se puede revisar directamente en la liquidación de la deuda que aparece en la causa todos los meses. Entonces, con eso aclarado, retomo el punto de que las deudas suelen a veces acumularse de manera muy contundente y muy grande en el tiempo, y se entiende que las personas no es algo muy sencillo llegar y poder enfrentarse a una obligación de dinero tan grande, y por supuesto que para eso existen algunas alternativas para poder llevar a cabo el pago de la deuda y de esta manera se pueda salir de este registro. ¿Ya? Una de las hipótesis más comunes y más aceptadas entre obviamente la persona que debe y la persona que quiere que le paguen y también el tribunal es que se pacte la deuda en cuotas. Para esto, obviamente, uno tiene que hacer un análisis considerando cuáles son las circunstancias de todas las partes y ser ahí súper, obviamente, serio y objetivo en cuál es un monto realista que se pueda pagar. Pero, por ejemplo, si tiene una deuda de 1.200.000, ustedes pueden decir, ya, perfecto, esta obligación se va a cancelar, pero se va a cancelar en 12 cuotas de 100.000 pesos. Y de esta manera, entonces, ustedes llevan ese acuerdo al tribunal. El tribunal, si es que está de acuerdo con que, por supuesto, es algo razonable, lo acepta y de esta manera, entonces, ustedes pueden liberar su inscripción al registro. ¿Ya? Entonces, entendemos que, claro, ahí se va a pagar la deuda también, pero es una manera mucho más amigable y mucho más realista de poder llevar a cabo el cumplimiento de la obligación, y eso ya es con un acuerdo. El punto importante sí para poder llegar a realizar esto es que tienen que, tal como dice su nombre, estar de acuerdo. Entonces acá obviamente uno siempre incita y siempre se insta a que estén abiertos al diálogo, abiertos a la conversación, porque en realidad los acuerdos suelen ser una herramienta súper poderosa y súper útil para poder salir de estos conflictos. Y solamente lo que van a necesitar acá es la voluntad de ambas partes para poder hacerlo, entendiendo que al final, claro, se va a poder asegurar el cumplimiento de la obligación, la persona va a recibir finalmente el dinero mes a mes, pero quien está en el registro también va a tener la posibilidad de salir de ahí y partir desde cero y volver a rehacer
su vida financiera y todo lo, obviamente todas las consecuencias importantes que hemos visto ya que esto trae consigo. Así que también es una herramienta muy buena. Siempre se va a recomendar que intenten hacer este acuerdo, presentarlo al tribunal y de esta manera puedan avanzar de salir finalmente y seguir adelante sin estar dentro del registro. Entonces, un punto importante sí para que ustedes puedan regularizar esta deuda es que tengan que hacer distintos pasos. Acá en el tema de las pensiones de alimentos ocurre que muchas veces las causas son muy antiguas, son poco actualizadas, quizás hicieron algún acuerdo hace muchos años o quizás directamente ustedes ni siquiera llevan alguna causa y lo que tienen que hacer para poder hacer esta regularización en caso de que ya no exista, porque todas las causas que son relativamente nuevas, por lo general ya están con la liquidación de la deuda al interior de su causa, es solicitarla, ¿ya? Esto aplica para en el caso de que ustedes no la tengan. Y esto es súper fácil porque ustedes lo pueden hacer directamente de manera personal, ustedes se dirigen al tribunal para poder solicitar que se liquide la deuda. ¿Qué significa liquidación de la deuda? Significa conocer en palabras simples cuánto me están debiendo a día de hoy. ¿Ya? Entonces esto va a ser un histórico, vamos a ir hacia atrás y vamos a poder revisar mes a mes cuánto no se pagó por mucho que haya sido. 1.000 pesos, 10.000 pesos, 100.000 pesos, vamos a poder ver el detalle de todo lo que se ha deudado históricamente en esta causa y por supuesto, finalmente esto nos va a dar el monto que nos va a permitir ver si es que entramos al registro, dependiendo de cuántos meses se hayan adeudado, y todo el detalle bien completito para poder entender en qué estamos, básicamente. Ya luego de tener la liquidación en mano, vamos a realizar el pago completo o proponer un acuerdo formal, que es lo que les explicaba recién, que o bien cuando la deuda no es tan onerosa o se tienen las capacidades económicas para poder enfrentarla, se puede hacer el pago completo de la deuda y aquí finalmente ustedes ya van a quedar exonerados de responsabilidad, o bien pueden proponer un acuerdo formal con el respaldo. En el caso de que hagan alguna de estas cosas, el tribunal de todas maneras tiene que aprobarlo, ¿ya? Porque tiene que verificar que se haya cumplido, verificar que esté todo en orden, y una vez que eso ocurra, se va a enviar al registro civil la orden de cancelación de la inscripción en el registro. Y de esta manera entonces ustedes ya van a estar libres de encontrarse en el registro de deudores, obviamente mientras mantenga el buen comportamiento de pago, porque si es que ustedes vuelven a incurrir en el no pago de las pensiones, se ven expuestos, por supuesto, a volver a hacer ingreso al registro. Entonces, ahora les voy a contar un poco cuáles vienen siendo las recomendaciones legales para poder saber, dependiendo obviamente de cuál es el caso en el que se encuentran ustedes, de qué vereda están ustedes, qué pueden hacer ante estas situaciones. Lo primero que es importante a considerar es entender quiénes van a ser titulares de este derecho, o sea, el derecho a alimentos, y esta persona sería el hijo beneficiario o su representante legal. Acá es importante también hacer la distinción de que una vez que sus hijos o las personas beneficiarias cumplan ya su mayoría de edad, tengan 18 años, los trámites los van a hacer ellos por sí mismos. Antes, cuando eran más chiquititos, cuando son menores de edad, lo representa siempre la madre o el padre que sea el representante legal. Pero una vez desde que ya tengan 18 años, lo tienen que hacer desde su misma persona. Entonces, lo primero es entender y situarnos en el caso de que ustedes tengan o no tengan una demanda de alimentos, porque, por ejemplo, es muy común que a veces los alimentos se hayan pagado históricamente de manera informal, ¿ya? Y cuando pasa esto, obviamente que es muy importante poder hacer una presentación de una demanda de alimentos en el juzgado de familia o bien llegar a un acuerdo, si es que ustedes ya lo tienen, quizás tienen la suerte de estar en una buena circunstancia de relación y tenerlo hablado de palabra, ustedes presentan ese acuerdo en la mediación y de esta manera entonces ya van a tener una pensión oficial fijada. ¿Ya? Pero en el caso de que no tengan un acuerdo, pero quieran regularizar ya los alimentos para poder ser efectivas todas estas cosas que hemos conversado, ustedes tienen que tener una causa vigente. O sea que se verían en la obligación de poder demandar de alimentos para poder ejercer y hacer uso de todos estos derechos. Entonces ya, está presentada la demanda, luego se solicitan los alimentos provisorios mientras se tramita la causa. Acá voy a hacer también un paréntesis para contarles un poco sobre qué son los alimentos provisorios en caso de que ustedes no tengan una causa vigente.
antes de que sea ya el juicio propiamente tal y se lleven a cabo las audiencias y se fije un monto final de alimentos, el tribunal lo que puede hacer es fijar un monto de alimentos provisorios. O sea que esto es el, el, el monto que se fija por mientras, entre comillas, se lleva a cabo el juicio, pero que se computa como una obligación también. O sea que si a usted le declaran que tiene que pagar alimentos provisorios, está absolutamente en la obligación de hacerlo. Y por el otro lado, si es que ustedes les dijeron que van a recibir alimentos provisorios, es lo mismo. Se ven en la obligación de recibirlos porque son tratados como si fueran los alimentos definitivos para estos efectos. Y luego ya de que ya tengan todo esto en orden, podrían, y por supuesto, verifique que ya hay un incumplimiento en el pago de las cuotas, se podrían solicitar medidas cautelares. Ahí se parte obviamente por las retenciones, el retiro de la AFP, se puede solicitar el tema de la licencia de conducir, todas las acciones finalmente que vayan a incentivar y que vayan a ayudarnos a poder hacer efectivo el cumplimiento de la obligación, pero obviamente que, como les mencionaba un poquito adelante, más atrás también, esto va a ser súper, súper caso a caso, porque tenemos que conocer obviamente cuáles son las características de la persona deudora, tenemos que saber cuál es su contexto laboral, su contexto social, y todos estos aspectos van a hacer que sea obviamente diferente el escenario y van a influir directamente en saber cuál es la medida que nos puede convenir más, cuál es la medida que en realidad nos va a ayudar, porque por ejemplo, si la persona trabaja en un trabajo informal que no tiene un empleador que le pague el sueldo mes a mes, claro que no nos va a funcionar la retención de sueldos, sino que podríamos utilizar otro tipo de medidas, como por ejemplo el tema de la licencia de conducir, el pasaporte, para incentivar y exigir de cierta manera que se dé cumplimiento al pago de la deuda. ¿Ya? Y finalmente, la última acción posible es ya que se solicite que se inscriba. Ya lo mismo que conversábamos para que quede esto como de manera oficial, que la persona ya ingrese al registro de deudores. Ahora entonces, para ir cerrando la parte como más teórica, les voy a presentar un par de casos prácticos para que podamos ver, bueno, les voy a presentar dos casos prácticos. Entonces, de esta manera vamos a ver como las dos caras de la moneda de los casos más comunes para poder ver qué pasa, qué se hace y finalmente cómo se opera. ¿Ya? Vamos a comenzar entonces con el caso práctico número 1, el cual se denomina Carolina busca la inscripción del deudor. Ya les voy a contar cuál es la situación general para que se puedan hacer un contexto y quizás alguna persona la pueda identificar y de esta manera entonces les sirva para ver qué puede hacer, si se parece a sus circunstancias, si le sirve y obviamente si es algo que le va a poder servir con la misma situación. Entonces, Carolina tiene una hija que tiene 8 años. ¿Ya? El tribunal le fijó una pensión de alimentos en el año 2022 por 150.000 pesos mensuales al padre de su hija. El padre solamente pagó los primeros 2 meses. Después dejó de pagar durante 5 meses en forma salteada, o sea, no consecutiva. ¿Qué pasaría entonces en esta situación? ¿Ya? Rodrigo cumpliría con el criterio de las 5 mensualidades discontinuas e impagas. Por lo tanto, él va a poder ingresar y ser inscrito en el registro. ¿Qué va a tener que hacer Carolina acá? Va a tener que solicitar eh, que se le entregue la liquidación judicial y luego va a tener que pedir directamente en el tribunal que se inscriba a Rodrigo, su padre, en el registro. Entonces, una vez que ella haya realizado este trámite y se haya hecho efectiva la inscripción, con esto va a poder entonces activar las consecuencias que sean automáticas y va a poder elegir las consecuencias que más le acomoden y que sean más de sus características para poder funcionar como presión y poder incentivar al pago de la deuda. Y por otro lado, entonces, también les voy a contar el caso práctico número 2, que vendría siendo como la otra cara de la moneda, y este se titula que Esteban quiere regularizar su situación para poder salirse del registro. ¿Cuál es el contexto de Esteban? Él tiene 2 hijos. Él debía pagar la suma de 200.000 pesos mensuales desde el año 2021, pero ha tenido diversos problemas económicos, por lo tanto, él dejó de pagar directamente 4 meses. Por lo tanto, el tribunal ordenó la inscripción en el registro una vez que ya se verificaron todos los antecedentes y se envió la orden judicial. Entonces, Esteban ya está inscrito en el registro, él ya figura dentro de estos registros y él quiere salir. Entonces, lo que él le propone al tribunal
es un acuerdo para poder salir de esta circunstancia. Por lo tanto, él llega y él dice, ok, voy a pagar entonces la deuda que tengo por 800.000 pesos en cuotas de 100.000 pesos. La otra persona también está de acuerdo, el tribunal lo acepta, ellos firman este acuerdo y de esta manera entonces Esteban logra salir del registro de deudores. Mientras él no hubiese cumplido con con este acuerdo, él se mantenía en el registro, pero de esta manera logró entrar ya al acuerdo y solicitar que se salga de este registro. Bueno, entonces, son casos súper sencillos y súper obviamente intuitivos de cosas que no tienen mayores complejidades de los detalles y todo, pero nos permite entender que de las dos caras de la moneda, hay alternativas para poder tanto exigir el cumplimiento como para proponer una forma realista finalmente de salir de este registro y de seguir avanzando obviamente con toda la vida y con todas las demás cosas que esto implica, y entender que tenemos entonces alternativas para esto. Con esto entonces vamos a terminar lo que es la presentación. Dejo el espacio para poder ver si es que alguien llega a tener una pregunta, si es que le interesa preguntar algo al respecto, o cualquier comentario, cualquier detalle será siempre bienvenido. Ya otro punto también que les menciono es que tendrán la posibilidad de poder realizar distintas preguntas, si es que les quedaron alguna duda que sea más particular, que sea de un caso ya personal, que quieran indagar, van a tener la posibilidad a través de la plataforma de Humana Health para poder solicitar una hora conmigo misma para poder resolver todas las dudas que ustedes puedan tener, para que los pueda ayudar, apoyar en este camino y finalmente que podamos encontrar soluciones para sus problemas en concreto y que obviamente puedan tener el mejor desarrollo de estas cosas, junto con el apoyo de nosotros, por supuesto. Así que reitero, no sé si hay alguien que tenga alguna consulta, alguna duda.